Continuando con la semana 4, vamos a ver ahora el tema de polígonos. Entonces veamos la definición. Siempre un polígono va a ser la unión de n segmentos. Ay, espera, Sarita, me olvidé poner acá n. Espera, Sarita, espera de nuevo, ¿ya? Vamos a borrar esto. Veamos la definición de polígonos. Siempre un polígono va a ser la unión de n segmentos. Entonces colocamos. Entonces nosotros podemos observar que, por ejemplo, tomamos el segmento de vértice, este extremo, colocamos que sea P1, luego colocamos P2, luego observamos a P3, P4, P5. Entonces, en el gráfico que tenemos, podemos observar que va a ser... podemos observar que viene a ser la unión de n segmentos. Aquí continúa. Donde los puntos de intersección nos representan los vértices para ese polígono. Por ejemplo, P1, P2, P3, P4 y P5. Luego tenemos a la parte interna. Entonces colocamos interior y exterior para el polígono. Entonces siempre recordar que todo polígono va a ser la unión de n segmentos, donde los segmentos no se deben intersecar. Entonces nos representa un polígono de n lados. Veamos la clasificación. Digamos que de acuerdo a su número de lados, todo polígono se puede clasificar de la siguiente manera. Si un polígono tiene 3 lados, llamaremos triángulo. Si un polígono tiene 4 lados, será cuadrilátero. Si un polígono es de 5 lados, será pentágono, y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver la otra clasificación de acuerdo a la medida de los lados y los ángulos. Puede ser en polígonos equiángulos. Entonces, sabemos que la palabra equi quiere decir igualdad de ángulos. Entonces, veamos. Alfa, este otro ángulo alfa, alfa y también medida alfa. Entonces nos representa un polígono equiángulo. Polígono equilátero es aquel polígono donde todos sus lados son de la misma longitud. Entonces este lado resulta igual a este otro lado. Entonces en este caso tenemos que los lados van a ser iguales y los ángulos van a ser de diferente longitud. Los ángulos van a ser de diferente medida. Por ejemplo, de medida alfa, de medida beta, de medida teta, de medida gamma y este otro ángulo de medida omega. Se trata de un polígono equilátero. En un polígono equiángulo, los lados pueden ser de diferente longitud. Por ejemplo, ceja, 2 rayas, raya, círculo y rectángulo. Entonces vienen a ser los dos tipos de polígono, equiángulo y equiláteros. Y digamos que los polígonos que agrupan tanto a los equiángulos y a los equiláteros son los polígonos regulares. Todo polígono regular va a ser equiángulo. Quiere decir que los ángulos interiores tienen la misma medida, alfa, alfa. En este caso, los 5 ángulos interiores van a ser de medida alfa y los ángulos y los lados son de la misma longitud. Y los lados tienen la misma longitud. Entonces vendría a ser un polígono regular. Entonces siempre recordar que todo polígono regular a la vez es equiángulo y a la vez es equilátero. Entonces veamos algunas propiedades. ¿Cómo calcular la suma de las medidas de los ángulos interiores? Entonces para ello necesitamos conocer el número de lados. Entonces nosotros colocamos que n nos va a representar el número de lados. Entonces veamos la suma de las medidas de los ángulos interiores se calcula como 180 grados por el número de lados menos 2. Si deseamos calcular
la medida de un ángulo interior va a ser igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores, como 180 grados por n menos 2. Pero como nosotros solo queremos la medida de un ángulo interior, entonces dividimos sobre el número de lados. En este caso, n. Si queremos calcular la suma de todos los ángulos exteriores, va a ser igual a 360 grados. Y la medida de un ángulo exterior se calcula como la suma de todos los ángulos exteriores sobre el número de lados. El número de diagonales. Diagonal en un polígono es aquel segmento que une dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, trazamos, P2, P4 nos representa, por ejemplo, P2, P4, por ejemplo, P3, P5 nos representa una diagonal, la otra diagonal, P3 y P1. Son diagonales para ese polígono. Entonces, si deseamos calcular el número de diagonales, se calcula de la siguiente manera. Número de diagonales va a ser igual al número de lados por el número de lados menos 3 sobre 2.